Muy buenas noches, distinguidos amigos, seguidores de nuestra página CIA Campo Verde. Es un honor y un placer nuevamente reencontrarnos con cada uno de ustedes, esta vez para conversar temas importantes referidos al sector pecuario. El curso que desarrollaremos el día de hoy es Manejo técnico en la crianza de cerdos. Como siempre, es un tema bastante importante, bastante amplio en el manejo técnico de la crianza de cerdos y esperemos que al finalizar esta ponencia hagan llegar sus preguntas correspondientes para que nuestra expositora de esta noche les conteste a cada una de ellas. Suplicamos a cada uno de ustedes compartir, como siempre, esta transmisión a fin de que llegue a muchas más personas. Nuestro único objetivo es fortalecer el sector agrario y, por supuesto, el talento humano. Soy la Esperanza Bobadilla Balqui, ingeniera zootecnista, egresada de la Universidad Nacional eh, Toribio Rodríguez de Mendoza. Está con nosotros y esta noche nos va a hablar ampliamente del manejo técnico en la crianza de cerdos. Tiene bastante experiencia en el dictado de este tipo de seminarios, cursos y seguramente nos va a volcar su experiencia respecto a este importante tema. Sin mayor preámbulo y a nombre de cada uno de ustedes, voy a darle cordial bienvenida para que se quede en la ponencia. Bienvenido a Campo Verde, ingeniera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches con cada uno de los participantes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo técnico en la crianza de porcinos, ¿no? Para el cual voy a abordar dos temas. Por un lado tenemos nutrición y alimentación y por otro lado tenemos sanidad en porcinos, ¿no? Como nosotros sabemos, la producción porcina abarca muchos pilares de la zootecnia, ¿no? Dentro de ellos tenemos la nutrición y la alimentación, también la genética, el manejo y la sanidad animal. Por ende, en el día de hoy vamos a ser lo más específicos posibles para que ustedes puedan captar las ideas más resaltantes, ¿no? Y en la parte final, si tuvieran alguna pregunta, alguna sugerencia, la pueden hacer, ¿no? Para que la capacitación se desarrolle de la mejor manera. Bien, entonces vamos a iniciar con la capacitación. Manejo técnico en la crianza de cerdos. A manera de resumen, vamos a hablar los siguientes puntos, tanto en nutrición y alimentación como en sanidad. Tenemos sistemas de alimentación, clasificación de alimentos, fuentes proteicas, energéticas, vitaminas, minerales, otros aditivos no nutricionales, la calidad del agua, requerimientos nutricionales por parte de los porcinos, los sistemas de alimentación que se utilizan, ¿no? Dentro de alimentación. Por otro lado, tenemos la sanidad, en donde vamos a definir qué es una enfermedad, ¿no? Diferenciando muy bien un signo de un síntoma y cómo es que se presenta la enfermedad como tal. Por otro lado, los objetivos de la sanidad animal, bioseguridad, sistemas de desinfección. Vamos a hablar un poco acerca de la anatomía porcina, también porque es muy importante saber para poder comprender cada una de las enfermedades, ¿no? Porque tenemos enfermedades que involucran tanto el sistema respiratorio, el sistema digestivo, la anatomía y la morfología externa de los animales, ¿no? En el caso de las enfermedades parasitarias, ¿no? Porque tenemos parásitos externos, internos. Por otro lado, también vamos a ver las funciones vitales que tienen los porcinos de acuerdo a la categoría o a la etapa. También tenemos la clasificación de las enfermedades, tales como bacterianas, víricas, parásitas, por deficiencia nutricional. Y por último, calendario sanitario y recomendaciones, ¿no? De esta manera se ha tratado de organizar esta capacitación para que ustedes puedan comprender de mejor manera cada uno de los puntos a tratar, ¿no? Tenemos primero sistema de alimentación. Un sistema de alimentación, pues, comprende una ración, requerimientos nutricionales, pienso concentrado y el valor nutricional de los mismos. Bien, una ración es el conjunto de alimentos que van a proporcionar
los nutrientes para cubrir las necesidades y que son ingeridas durante 24 horas en el caso del porcino, ¿no? Un porcino tiene necesidad de fuente proteica, fuente energética, vitaminas, minerales y otros aditivos que se adiciona a la ración. Por otro lado, a eso se le conoce como requerimiento nutricional. Es la cantidad mínima de energía, proteína, agua, vitamina, mineral necesario para el desarrollo y funcionamiento normal del organismo de nuestros porcinos. El pienso concentrado ya viene a ser el alimento balanceado, formulado de acuerdo al requerimiento nutricional de la especie animal y de acuerdo a la etapa productiva en la que se encuentra, ¿no? No va a consumir lo mismo una cerda lactante que una cerda en gestación, ¿no? Entonces, el requerimiento nutricional de acuerdo a la etapa productiva varía, ¿no? Por otro lado, el valor nutricional es lo que se encuentra en cada uno de los alimentos, ¿no? Tenemos el agua, la materia seca, la materia inorgánica compuesta por los minerales, también tenemos la materia orgánica, carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. Pero para ello, para hablar de sistemas de alimentación, tenemos que conocer un poco acerca de anatomía y fisiología del porcino, ¿no? ¿Cómo es que funciona el sistema digestivo, ¿no? Entonces, el alimento, el porcino lo recibe por la boca, ¿no? Luego pasa hacia el esófago, al estómago y después al intestino delgado, al intestino grueso y también en la parte del ciego, que también existe la fermentación, ¿no? Luego, por el último, termina en el colon y en el recto, ¿no? Entonces, es muy importante ver la anatomía, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, el alimento ingresa por la boca, pasa por el esófago, se da una fermentación breve en lo que es el estómago y también a nivel del intestino delgado se da la absorción de los nutrientes, ¿no? Que pasan al torrente sanguíneo y a partir de ello ya se utiliza para la producción de músculo y para las otras actividades que requiere nuestro porcino, ¿no? Continuemos. Por otro lado, dentro de la clasificación de los alimentos, tenemos alimentos que brindan fuentes de proteína. Tenemos proteína de origen vegetal, ¿no? Y también proteína de origen animal. Fuentes de energía, como son los granos, los cereales, grasas, algunos aceites, algunos subproductos agroalimentarios, ¿no? De las diferentes industrias que hay, ¿no? Por ejemplo, la industria de procesamiento del arroz, del trigo, ¿no? Que generan grandes volúmenes de residuos, ¿no? Y esos residuos se pueden utilizar dentro de la alimentación animal, ¿no? Por otro lado, también tenemos fuentes de vitaminas y minerales puras, en premezcla, paquete o núcleo y otros aditivos no nutricionales, ¿no? Los aditivos no nutricionales mayormente lo venden las casas comerciales y estos se utilizan en la ración o en el alimento que se proporciona a nuestros porcinos con el objetivo de ¿qué? De mejorar la conversión alimenticia, de mejorar la absorción de los nutrientes, de conservar la calidad de la ración, porque hay algunos aditivos no nutricionales que evitan la formación o la proliferación de hongos, ¿no? Entonces, hay muchos aditivos, va a depender de la disponibilidad o del poder adquisitivo que cada uno de los productores tenga y la facilidad de adquisición, ¿no? No va a ser lo mismo pues que tener en la costa, no se tiene a veces la misma facilidad, el mismo alcance en la sierra o en la selva, ¿no? Bien, dentro de las fuentes proteicas, pues tomamos como fuente principal acá la mejor fuente de origen animal, tenemos como la harina de pescado, ¿no? No sé si habrán escuchado hablar, ¿no? Pero es muy utilizada dentro de la producción tanto de porcinos como de aves, ¿no? Como fuente de proteína para la alimentación de los mismos, ¿no? Pero tienen algunos factores que restringen su utilización, ¿no? Por ejemplo, que una harina de pescado que no ha sido bien tratada, pues va a diseminar con facilidad la salmonela, ¿no? Por otro lado, el precio es elevado, liga el sabor y el olor a la carne, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estas características al momento de incluir esta harina de pescado dentro de la ración alimenticia de nuestros cerdos.
¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros vamos a obtener una carcasa de buena calidad, con buen sabor, con buen olor y vamos a evitar tener residuos o pigmentaciones o alteraciones en las características organolépticas de la carne del cerdo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nivel de inclusión recomendado, ¿no? Según algunas investigaciones que ya se han realizado, en la etapa de desarrollo y engorde, no mayor al 5% debe ser su inclusión. En gestación y lactancia, solo el precio es el factor limitante, ¿no? Después se puede dar, es muy recomendable. Por otro lado, en el lechón, del 5 al 10% de inclusión. Continuemos. Bien, por otro lado también tenemos la harina de soya, los factores que restringen la utilización. Está prohibido utilizar en lechones nomás menor a 5 kilogramos por una reacción alérgica producto de la proteína que ésta tiene, ¿no? El nivel de inclusión, de acuerdo al peso, como ustedes pueden observar acá en este esquema gráfico, tenemos de 5 a 12 kilogramos con una inclusión del 10% de harina de soya para esa ración. Por otro lado, de 12 a 18 kilogramos, 15%. Mayor a 18 kilogramos, sin restricción, ¿no? Bien, también tenemos la harina de suero de leche como fuente de proteína, rica fuente en proteínas séricas y lactosa para lechones. El nivel de inclusión es alto, ¿no? Un 30%. Se puede utilizar como sustituto de la leche. No tiene restricción. El único factor de restricción puede ser el precio elevado que tiene, ¿no? Si no contamos con el poder adquisitivo o el dinero necesario para adquirirlo. Otros pueden ser subproductos sanguíneos, como la harina de sangre, la harina de plasma porcino. El nivel de inclusión máxima más o menos es de un 5% a más, ¿no? Dependiendo de la etapa y teniendo en consideración el volumen total a elaborar de acuerdo a la cantidad de pienso total, de acuerdo al número de animales que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad se utiliza bastante lo que es la elaboración de harina de sangre. ¿Por qué? Porque en los famosos mataderos, pues, se generan mucha cantidad de volúmenes de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de aprovechar esa sangre, esa cantidad, elaborando la harina de sangre para alimentación animal, ¿no? Pero lógicamente hay que tener bastante cuidado con el tema de lo, del tratamiento que ésta debe recibir, ¿no? Porque por la sangre se pueden transmitir algunas enfermedades que están presentes en ella, ¿no? Entonces, hay que tener un proceso de esterilización de este subproducto de la matanza de nuestros porcinos de una manera eficaz. ¿Para qué? Para evitar el traspaso de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, por otro lado, dentro de las fuentes energéticas tenemos granos y cereales. El principal grano que se utiliza en la producción porcina es el maíz, ¿no? Los factores limitantes son las micotoxinas que se pueden generar por un mal secado de este grano, ¿no? Por guardar a este grano con una humedad no deseada, ¿no? Al momento de almacenaje. Por otro lado, el grado de molido y el utilizado humano, que no solamente se utiliza para la alimentación animal, sino también se utiliza para otras actividades humanas mismas como la alimentación también, ¿no? Por otro lado, dentro de las grasas y aceites tenemos fuente de energía que debe utilizarse de acuerdo a la zona cálida, a la palatabilidad, que viene a ser la el gusto por el sabor que tiene o presenta la determinada ración, ¿no? Evitar desgaste en la lactancia, ¿no? Por otro lado, el nivel de inclusión de 3 al 5% según la etapa productiva se prioriza mucho en la lactancia, ¿no? El consumo voluntario se verá disminuido por el estrés calórico, ¿no? Cuando nuestros animales no están en confort, disminuyen el consumo de alimento o disminuyen el consumo de agua, ¿no? Entonces, eso ya más o menos está relacionado con la etología o el comportamiento, ¿no? De los animales. Por otro lado, la factibilidad para oxidación, ¿no? Las grasas y los aceites se oxidan rápidamente, entonces eso también restringe un poco el uso, ¿no? De un 3 a un 5%. Problemas del mezclado, un nivel mayor al 8%, ¿no? ¿Por qué?
A veces tenemos problemas al mezclado porque no adicionamos las cantidades adecuadas y con el tamaño de partícula adecuado. Por ejemplo, el maíz más la grasa y el aceite tienen que tener una partícula adecuada para que puedan adherirse y de esa manera no generar un mal mezclado, ¿no? Por eso se recomienda un nivel no mayor al 8% para que pueda hacer la acción ligante, ¿eh? Y juntar todos los nutrientes. Por otro lado, fuentes, dentro de las fuentes energéticas también tenemos los subproductos agroindustriales, ¿no? Como el polvillo de arroz. El polvillo de arroz viene a ser la capa o envoltura del grano de arroz. Acá, como ustedes lo pueden observar, tenemos una estructura en donde podemos ver el germen, el endospermo, el salvado, la cáscara, ¿no? Y de manera más profunda dentro del salvado, qué capitas componen al grano de arroz, ¿no? Entonces, lo que se obtiene cuando este es limpiado lo conocemos como polvillo de arroz. Eso se puede incluir dentro de la dieta de nuestros cerdos. En lechón y crecimiento se recomienda no utilizar en engorde hasta un 10 a un 15%, en la etapa de gestación hasta un 20%, en la etapa de lactante hasta un 10%. Los factores limitantes del polvillo de arroz o de los subproductos agroindustriales es el bajo nivel de energía, alto nivel de fibra, elementos tóxicos, ausencia de aminoácidos limitantes, razón principal por la que se debe utilizar o incluir dentro de la dieta de nuestros porcinos es porque son de bajo costo, ¿no? Mayormente se utiliza dentro de las dietas de nuestros porcinos para dar la generación, el estado de saciedad o el estadio de llenez en dentro de el estómago de cada uno de nuestros animales. ¿Por qué? Porque se genera o se coloca dentro de la dieta por volumen, ¿no? Porque tiene un alto nivel de fibra. Por otro lado, también tenemos el subproducto del trigo, que existe en tres tamaños, ¿no? Tenemos el salvado, que de una partícula más o menos de 0,7 a 1,1 milímetros, el salvadillo de 0,6 a 1 milímetro, el acetemí menor a 0,7, ¿no? Igual como el arroz, acá les pongo una estructura, ¿no? En donde se ve el trigo de acuerdo a cada una de sus partes, ¿no? Tenemos el endospermo, el germen, el salvado, la capa de la lebrona, ¿no? Cada uno que aporta, ¿no? Vemos ahí el salvado, ¿no? Tenemos fibra, vitaminas y minerales, ¿no? Bajo nivel de energía digestible, ¿no? Se utiliza también como alimento o insumo para generar o rellenar, ¿no? Por otro lado, dentro de cada una de las etapas vemos el nivel de inclusión, ¿no? En lechón no es recomendable usar, en engorde y desarrollo hasta un 5 o 10%, gestante hasta un 30% y en la etapa de de cerdas lactantes hasta un 10%, ¿no? Por otro lado, fuentes de vitaminas y minerales, tenemos acá que pueden ser puras, premezclas, paquete o núcleo. El nivel de inclusión va a depender de acuerdo a las recomendaciones de las casas comerciales, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo una premezcla, que es un suplemento vitamínico mineral para cerdos en recría, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos qué contiene. Tenemos vitaminas, la vitamina A, la vitamina D3, la E, la K3, la B1, la B2, la B6, ¿no? Tanto las hidro como las liposolubles, y también vemos el aporte mineral, ¿no? De magnesio, zinc, hierro, cobre, yodo, selenio y algunos excipientes, ¿no? Este Proapac Cerdos Recría es un suplemento vitamínico mineral formulado para cerdos en etapa de recría, ¿no? Existen diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes presentaciones, con diferentes componentes, ¿no? Y de acuerdo a ello nosotros vamos a utilizar, de acuerdo a la recomendación según la casa comercial, ¿no? Va a depender mucho también del poder adquisitivo que nosotros como productores o ustedes tengan, ¿no? Por otro lado, la especie de destino en este caso es cerdos en etapa de recría, no tiene algunas advertencias, periodo de retiro, este producto no lo requiere, ¿no? Porque son fuente de vitaminas y minerales. Por otro lado, dentro de los aditivos no nutricionales, que quiere decir que están presentes pero no nutren, sino ayudan
a mejorar algunos procesos dentro del animal. Por ejemplo, mejorar los rendimientos, la calidad del alimento, mejoran también la calidad de la canal. ¿Por qué? Porque mejoran la conversión alimenticia, ¿no? Entonces, todos estos aditivos no nutricionales van a formar parte de la dieta o de la ración para generar un beneficio que de manera simple no se ve, ¿no? Pero si está presente, va a generar un impacto positivo dentro de la ganancia de peso de nuestros porcinos. El nivel de inclusión, al igual que el anterior, que es de fuente de vitaminas y minerales, que es una premezcla, también va a depender de la casa comercial. Un ejemplo, por ejemplo, aquí les he colocado Florafix, que es un producto que venden en muchas casas comerciales, que es un probiótico destinado a la alimentación de cerdos a base de microorganismos vivos esenciales en la alta concentración de 5 unidades formadoras de colonias o de 5 por 1011 unidades formadoras de colonias por kilogramo, ¿no? Esta agrupación única de prebióticos más probióticos, más conocido como simbióticos, ¿no? Son conceptos nuevos de seguridad alimentaria que buscan ¿qué cosa? Lograr máximo rendimiento productivo animal, ¿no? Manteniendo el equilibrio de la microflora intestinal. Ya como los explicaba anteriormente, en el intestino pues se da la absorción de los nutrientes, ¿no? En el intestino por las vellosidades intestinales, luego van hacia el torrente sanguíneo y se esparcen por todo el organismo del animal. Entonces, para ayudar qué cosa en la digestión, en la absorción de nutrientes, además de inhibir así la proliferación de agentes que generan enfermedad, ¿no? Agentes patogénicos. Por otro lado, con una composición única de prebióticos, en este caso, ¿no? Florafix está compuesta de inulina, fosmos, entre otros, ¿no? Y probióticos como Bacillus subtilus, entre las otras bacterias que ustedes pueden observar, que es la suma más de prebióticos y probióticos que juntos hacen simbióticos. ¿Para qué? Para mejorar la digestión, para mejorar y mantener un equilibrio dentro de la microflora intestinal y de esa manera pues el animalito pueda absorber y aprovechar mejor la ración, mejor la dieta. ¿Para qué? Para generar músculo, para generar leche, para producción de carne, para un mejor rendimiento de la canal. Bien, continuamos. Bien, ahí a modo de resumen hasta ahí, un cerdito entonces necesita proteína, energía, vitaminas y minerales, aditivos no nutricionales, y necesita calidad de agua. Agua, muy importante. El agua sirve de vehículo para el transporte de nutrientes, sirve para la absorción de algunos micronutrientes, sirve para la evacuación de algunos desechos. Entonces, dentro del agua tenemos que tener un agua de calidad. Y aquí tenemos un esquema gráfico en donde resumo para ustedes los límites recomendados para el agua de bebida en cerdos para ser considerada una agua de calidad. Por ejemplo, tenemos con pHs menores a 4, es considerada una agua inadecuada, ¿no? Con pHs de 4 a 6.5, aceptable, de 6.5 a 8, segura, de 8 a 9, pobre y mayor a 9, inadecuada, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo, sólidos totales, ¿no? Tenemos menor a 1000, segura, de 1000 a 3000, aceptable, pero puede causar una diarrea leve, de 3000 a 5000, puede causar rechazo al agua, de 5000 a 7000, pobre, mayor a 7000, inadecuada, ¿no? Los nitratos, partes por millón, menor a 100, segura, de 100 a 300, pobre, y mayor a 300, inadecuada, ¿no? También tenemos los nitritos, nivel máximo, ¿no? 10, 10 partes por millón, sulfato, cloro, hierro y la dureza del agua, ¿no? Un agua menor a 50 partes por millón, blanda y mayor a 300, dura, ¿no? Los requerimientos de agua en producción porcina podemos ver en lechones de 1 a 2 litros por día, en cochinillos de 1 a 5, en cerdos en engordes de 4 en 8 y vemos en cerdos no castrados de 8 a 10 litros, ¿no? Entonces vemos ahí la importancia de una agua de calidad dentro de la producción porcina. Bien, continuamos.
Y a modo de resumen, tenemos acá los requerimientos nutricionales dentro de la producción porcina, tanto de proteína, energía, calcio, fósforo, vitaminas y algunos minerales como fósforo, sodio, cloro, ¿no? Entonces vemos en animales de 5 a 10 kilos, por ejemplo, proteína 22%, y en animales de 110 kilos a 180 kilogramos, la proteína es de 14%, ¿no? Entonces, de acuerdo al peso, también se puede formular un requerimiento nutricional en cuanto a proteína, energía, vitaminas, minerales, entre otros, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Por categorías va a variar también, ¿no? Tenemos animales con peso vivo, energía digestible, tenemos acá, ¿no? De 3.125 kilocalorías, ¿no? Con un peso de 110, necesita 2.900 de gramos de materia seca por día, ¿no? Entonces va a cambiar también. Es en el caso de berracos. En el caso de marranas en gestación, miren, 2.000 gramos por día de materia seca con una energía de 3.125 kilocalorías. También tenemos con fibra de 100 gramos, calcio de 7,5 gramos, fósforo de potasio, fósforo de 5,5 gramos, ¿no? Por otro lado, eh, tenemos también marranas en lactancia y en cría, primera semana, segunda semana, tres, cuatro, cuarta y quinta semana. Entonces vamos a ver que la materia seca, de acuerdo a la categoría, va variando, ¿no? Si es berraco, marrana en gestación, marrana en lactancia, marrana en cría, cerdos de engorde, ¿no? En iniciación, crecimiento y finalización, vemos cuánto es el requerimiento de materia seca, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, para inicio, con un peso vivo de 10 kilos, 600 gramos de materia seca por día, una energía digestible de 3.450 kilocalorías, ¿no? Proteína digestible de 200 gramos, fibra cruda 40 gramos, calcio y fósforo 7 gramos respectivamente, ¿no? Entonces, cada una de las categorías que tiene la producción porcina tienen diferentes requerimientos nutricionales, tanto de energía digestible, proteína, fibra y minerales, como ustedes lo pueden apreciar en este gráfico. Dentro de los sistemas de alimentación, ya para finalizar la parte de alimentación, tenemos el consumo a voluntad, que se produce por que produce más marranas gordas, crecimiento es un poco más rápido y acumulan más grasa en el consumo ad libitum, ¿no? A voluntad, a libre disposición. Por otro lado, tenemos el restringido, producen animales con más carne, ¿no? Con mayor rendimiento por canal, porque nosotros estamos controlando, restringiendo, ¿no? Nosotros damos el alimento en la cantidad que nosotros creemos que es la correcta o la adecuada. Por eso dice restringido. Cambio de dieta. El cambio de dieta se hace con el objetivo de acostumbrar, ¿no? Al aparato digestivo de nuestros animales y evitar así problemas de disentería como diarrea, ¿no? Entonces, por ello, si traemos unos animales de la costa a la sierra, pues tenemos que adaptar a lo que es el aparato digestivo a la nueva dieta que nosotros estamos proporcionando. Esto tiene que ser de a pocos para no causar un impacto o un shock dentro del sistema digestivo de nuestros animales y de esa manera evitar generar bajas de peso, baja rendimiento en la canal, baja conversión alimenticia, ¿no? Y en algunos casos hasta la muerte, ¿no? Por otro lado, pasamos a definir ya lo que es sanidad animal, pues tenemos, ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad viene a ser el conjunto de signos más síntomas. Un signo es una señal que nos va a indicar que está iniciando el proceso de una enfermedad. Y un síntoma ya son más que todo manifestaciones localizadas. Digamos, mastitis en cerdas, pues tenemos abajo los pezones, cada uno de los pezones que están hinchados, rojos, no permite que pues el técnico, el productor acerque la mano, ¿no? No permite la palpación, ¿no? Y en algunos casos, algunas enfermedades causan muerte súbita, dolor, fiebre, generan daño, ¿no? A nivel de la estructura de nuestros animalitos.
Un signo es objetivo, un síntoma es subjetivo. Ambos, tanto signo como síntomas, causan mortalidad, disminuyen la producción, reducen la calidad de nuestros productos y subproductos y también disminuye la conversión alimenticia. Por ende, va a disminuir la producción de carcasas, los rendimientos, tanto en producción, en producción de leche, digamos, en una cerda de lactancia y también producción de carcasa en casos de digamos, de cerdos en engorde, ¿no? Por otro lado, un animal enfermo no va a comer ni va a producir. ¿Por qué? Porque no está en equilibrio. Simplemente por eso. El objetivo de la sanidad animal, pues, es diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades, así procurando el bienestar animal, regulando las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria en los establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para el consumo, ¿no? No olvidar. Por otro lado, tenemos la bioseguridad, que es una de las grandes herramientas que ayuda mucho a los productores. ¿Para qué? Para evitar el ingreso de agentes externos a la granja que puedan generar contaminación o puedan generar el traspaso de enfermedades, ¿no? Tenemos algunos vectores como las moscas, los roedores, que son elementos no deseados dentro de una granja de producción de cerdos y de cualquier otra producción pecuaria. ¿Por qué? Porque son vectores para la transmisión de enfermedades. Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta mucho lo que es la bioseguridad por la parte de los elementos externos que entran dentro de la granja, ¿no? Por ejemplo, tales como vehículos, insumos, agua, ¿no? Ausencia total o parcial de un plan de vacunación, cerdos, otras aves o otras especies animales diferentes a la que nosotros estemos criando. Si estamos criando una producción porcina, pues no debe haber perros por ahí o aves domésticas, silvestres, exóticas o roedores, ¿no? Debe haber solo porcinos, ¿no? Entonces, es muy importante diseñar un buen plan de bioseguridad para mantener y incrementar el estatus sanitario de nuestra granja, ¿no? Para que de esa manera podamos asegurar la calidad sanitaria de nuestros productos derivados de cada uno de nuestros sistemas de producción pecuaria, ¿no? Según la Organización Mundial de Salud Animal, pues los conjuntos de medidas físicas y de gestión diseñadas para reducir el riesgo de introducción, radicación y propagación de las enfermedades, ya sean infección o infestaciones hacia y dentro de fuera de una población, ¿no? Así lo define a bioseguridad. No, dentro de la bioseguridad también se debe de considerar que las granjas deben estar delimitadas por una cerca o barda perimetral. Por otro lado, los alimentos o los insumos que van a ser o van a formar parte de la dieta de cada uno de nuestros animales deben de conservarse y guardarse en lugares limpios, libre de roedores, libre de vectores o libre de cualquier agente o sustancia contaminante que pueda alterar la composición de nuestros insumos que van a formar parte de una dieta, ¿no? Entonces, por otro lado, también debemos de ver que los insumos, los residuos que se generan dentro de cada una de nuestras granjas tienen que tener un depósito lo suficientemente lejos para que las moscas y los olores que se generan ahí no causen molestias, tanto a los operarios como a los animales, más conocido también como estercolero, ¿no? Por otro lado, se debe de contar con un crematorio para la eliminación de los cadáveres que se generan dentro de la producción. Los baños, las áreas en donde se elabora o a diario se realizan algunas actividades que involucran a la producción pecuaria a la cual nos estamos dedicando, pues tienen que tener lugares estratégicos de ubicación para que de esa manera no se pueda generar el desorden y no se pueda generar una contaminación de una área limpia con una área sucia, ¿no? Por otro lado, las oficinas en donde se realizan las labores administrativas y de mercadotecnia, ¿no? Que nos van a ayudar pues a distribuir nuestro producto final al mercado, tienen que estar ubicadas en un lugar estratégico. Lógicamente no vamos a colocar, ¿no?
oficina administrativa y mercadotecnia en la parte final de nuestra granja, nuestra producción, ¿no? Porque es la primera ventana hacia el contacto con el cliente, ¿no? Por otro lado, también es vital que todos los vehículos, cualquier, eh, cualquier persona u otros artículos que no hayan sido previamente desinfectados no pueden ingresar simplemente a la granja. ¿Por qué? Porque son vehículo para el transporte de algunos microorganismos que se encuentran tanto en el suelo como en el aire, ¿no? Entonces es muy importante contar con un plan de bioseguridad adecuado dentro de la producción porcina para evitar así el ingreso de agentes externos que puedan causar enfermedad a futuro, ¿no? Dentro de los sistemas de desinfección, pues tenemos el arco de desinfección, el rodiluvio, ¿no? Un arco de desinfección sirve para desinfectar los vehículos que se realizan mediante el paso a través de un arco o una tubería metálica o plástica que va a pulverizar una solución desinfectante. Por otro lado, tenemos un rodiluvio, que es un sistema de desinfección de neumáticos por inmersión parcial, que consiste en una fosa de concreto que va a contener una solución desinfectante por la cual va a rodar el vehículo, ¿no? Por otro lado, tenemos el pediluvio, es una estructura impermeable de plástico, cemento que contiene una sustancia desinfectante para el calzado de las personas. También puede estar constituido por una manta, tapete, por cal, entre muchas otras alternativas, de acuerdo a los recursos disponibles que cada productor tenga, ¿no? Por otro lado, tenemos la desinfección manual, hasta disponer de un rodiluvio. Una medida emergente puede ser la pulverización de una solución desinfectante mediante una mochila de aspersión, ¿no? Mediante un operario que hace esta actividad. ¿No? Un esquema de un arco de desinfección es el siguiente, como ustedes lo pueden ver. El tamaño y la estructura es referencial. Esto puede variar de acuerdo con la disponibilidad de los elementos que nosotros tengamos, ¿no? El principio principal es distribuir, pues, una solución desinfectante sobre cualquier artículo, cualquier vehículo, cualquier agente diferente que vaya a entrar a la granja de producción porcina, ¿no? Acá les dejo unos datitos básicos como son dimensiones, estructura, ¿no? Y cómo se debe de elaborar más o menos para que tengan una idea, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a variar de acuerdo. Si ustedes, por ejemplo, dentro de su granja porcina no precisan tener un esquema de arco de desinfección porque no tienen el ingreso de vehículos, pues simplemente no se lo considera, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a hacer un gasto innecesario de generar una instalación cuando no lo requerimos, ¿no? Entonces, solamente de referencia más o menos para que ustedes tengan idea de los sistemas de desinfección que existen, ¿no? Un esquema de rodiluvio de la misma manera. Tenemos acá la estructura en donde va a rodar, que contiene la solución, como ustedes lo pueden observar, y por encima que va a rodar los neumáticos de los vehículos si en caso tuviera, ¿no? Bien, para entrar a hablar ya de las enfermedades, tanto bacterianas, víricas, parasitarias, vamos a definir algunos términos. Dentro de ellos tenemos agente etiológico, que es cualquier organismo vivo, ya sea bacteria, virus, hongo o parásito, capaz de producir una enfermedad, ya sea de forma directa o a través de sus toxinas en el caso de los hongos, ¿no? La profilaxis es otra manera de llamarlo a la prevención, al control de la propagación de una infección o una enfermedad. Ictericia lo coloco aquí porque vamos a ver mucho después de hacer la necropsia en los animales, pues vamos a observar cómo es la pigmentación de la piel, ¿no? Ictericia se utiliza para describir coloración amarillenta en la piel y en las mucosas que se produce por un aumento de la bilirrubina en la sangre como resultado de ciertos trastornos hepáticos, ¿no? Problemas en el hígado. Por otro lado, la patogenia, que es la parte de la patología que va a estudiar las causas y el desarrollo de las enfermedades, y la posología, que nos va a ayudar a determinar la dosis en que se deben administrar los medicamentos de acuerdo a la enfermedad a tratar, ¿no? Porque vamos a ver que hay algunas enfermedades que simplemente no tienen tratamiento, solamente tienen profilaxis. Bien, dentro de ello vamos a ver lo que es la anatomía porcina. Bien, dentro de la anatomía porcina, pues
La anatomía porcina como tal nos ayuda a ver cómo está compuesto el organismo, en este caso de los porcinos, tanto en lo que es sistemas, ¿no? Tenemos sistema respiratorio, sistema óseo, sistema digestivo, sistema reproductivo, ¿no? Y cada una de ellas, cómo está dispuesto, ¿no? En el sistema respiratorio tenemos la sección pulmonar, que está compuesta por la tráquea y también por los pulmones, ¿no? Y los bronquios y los bronquiolos y el alveolo, que es la unidad funcional de los pulmones, ¿no? Entonces, tenemos algunas enfermedades que atacan al sistema respiratorio. Esto solamente es de manera general para que ustedes puedan tener en cuenta más o menos de qué estamos hablando al momento de que empiezo a desarrollar cada una de las enfermedades. Por otro lado, tenemos el sistema digestivo, empieza en la boca, sigue con el esófago, va al estómago, las glándulas anexas, ¿no? Páncreas, hígado, vesícula biliar, luego pasa al intestino delgado, al intestino grueso, al ciego y termina finalmente en el ano, ¿no? Tenemos también enfermedades que se transmiten por la vénera, por eso es muy importante conocer tanto el tracto reproductivo del berraco como el tracto reproductivo de la cerda, ¿no? El tracto reproductivo del berraco pues está compuesto por el prepucio, el pene, el testículo que consta del epididimo, ¿no? La cabeza, la cola y el cuerpo, ¿no? Que tiene que tener lo que es el testículo y la piel que recubre a él, que es el escroto como tal, ¿no? El conducto deferente y algunas glándulas anexas como la uretra, la glándula bulboretral, las vesículas seminales, entre otros, ¿no? Como ustedes pueden observar muy bien aquí. Por otro lado, el tracto reproductivo de la cerda está compuesta por el ovario, el oviducto, los cuernos uterinos, también la cervix, ¿no? Y algunas glándulas anexas como vejiga, uretra, pelvis, ¿no? La vulva y la vagina como tal. Entonces, cada una de estas disposiciones nos van a servir para desarrollar mejor cada una de las enfermedades a tratar. Dentro de las funciones vitales, también es importante ver así como en la anatomía. ¿Por qué? Porque a partir de ello nosotros sabemos cuándo un animal está en equilibrio, ¿no? Tenemos que ver ahí lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el pulso, el tiempo de coagulación de la sangre, la cantidad de orina eliminada por litro por día, el pH de la orina. Todas esas funciones vitales contribuyen a que nuestros cerdos estén en equilibrio. Si alguna de ellas variar, por ejemplo, varía la temperatura, es un indicador que el animal tiene fiebre. ¿Qué sería? ¿Un signo, un síntoma? ¿Qué sería? Sería un síntoma, ¿no? Fiebre, ¿a causa de qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi animal está con fiebre, no? Entonces, para ello es muy importante saber la temperatura que cada uno, de acuerdo a la etapa, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la etapa de neonato la temperatura es 39 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Una temperatura por encima de esta va a ser indicador de fiebre, ¿no? O que algo no está bien con nuestros animales. En lactante, 39,2. En destetado, 39,8. Miren, en cebo, que es en engorde, 38,8. En cerda gestante, 38,7. Cerda al parto, miren, 39 a 40. Cerda lactante 39,3 y miren en un berraco 38,4. Entonces, este cuadrito nos quiere decir que la temperatura varía de acuerdo con la etapa, no es lo mismo, ¿no? Igual que aquí, un cerdo, digamos un cerdo joven y un cerdo adulto, miren la frecuencia cardíaca. ¿Cómo va? De 60 a 90 un joven y un adulto de 55 a 86. Miren la temperatura también cómo varía, el tiempo de coagulación, el pH en la orina se mantiene igual, ¿no? Y la frecuencia respiratoria no hay mucha diferencia, es 10-20 para ambos, ¿no? Entonces, todos estos indicadores de aquí, de funciones vitales, nos ayudan a ver si el animal está en equilibrio y si fuera a variar de acuerdo a lo que estamos viendo el día de hoy, pues son indicadores de que algo no está yendo bien con nuestro animal y nosotros como productores del campo tenemos que estar alertas. ¿Para qué? Para poder determinar si es un signo, si es un síntoma y de qué enfermedad se trata, ¿no? Bien, empecemos con las enfermedades bacterianas. Tenemos APP, que es Actinobacillosis pleuroneumonae o pleuroneumonía,
su agente etiológico, quién lo causa, ¿no? El agente quien desenvuelve, en este caso es una Actinobacillus pleuropneumoniae, su periodo de incubación es 3 horas, se transmite mediante gotas de respiración de los cerdos portadores y solo sobrevive fuera del cerdo durante unos pocos días, ¿no? Su periodo de incubación, como ya les mencioné, 3 horas. Los síntomas comunes son poco común en cerdos adultos y en lechones, muerte súbita del 1%, mortalidad baja, ¿no? O alta en algunos casos, el único síntoma es una descarga nasal, sanguinolenta, dificultad para respirar, orejas se vuelven un poco azules, temperatura corporal elevada, fiebre, ¿no? Inapetencia, inflamación de la pleura a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Que la pleura viene a ser una capa que reviste al pulmón. Por otro lado, tenemos hemorragia nasal, cojeras, cerdos pálidos y un problema de neumonía. El diagnóstico diferencial nos sirve para diferenciar las enfermedades. Se puede hacer mediante signos clínicos, necropsias, cultivo de organismos en el laboratorio, actinobacillosis suis, neumonía enzótica, PRRS, gripe, y de la neumonía causada por Salmonella cholerae, pues es muy importante diferenciar porque todas estas enfermedades que les menciono aquí afectan sí o sí al sistema respiratorio. Pero lo que va a diferenciar una de otra es el agente, ¿no? En este caso, Actinobacillus pleuropneumoniae, que es para APP. Y también el signo característico que es la descarga sanguinolenta en este caso. Por otro lado, como medida preventiva, como medida profiláctica, pues se recomienda el control del estado sanitario de las granjas, de nuevo suministro, aislando así sistemáticamente a los reproductores nuevos, aplicar un flujo de cerdos con el sistema todo dentro, todo fuera, que incluye una fase de medicación en el momento del paso al nuevo alojamiento, ¿no? Y también se puede utilizar vacunas para inmunizar a nuestros animales, ¿no? Hay muchas vacunas en el mercado. Dentro de ello también tenemos un tratamiento. Los cerdos más gravemente afectados deben ser tratados con antibióticos por vía parenteral, como cefalosporinas, fluoroquinolonas, tulatromicina, ampicilina, entre muchos otros antibióticos que hay, ¿no? Entonces acá les pongo un ejemplo de dosificación, ¿no? Vamos a aprender cómo dosificar correctamente. Tenemos acá un antibiótico que es Cefkinox, que es una suspensión inyectable, antibiótico de amplio espectro, que quiere decir que abarca un gran número de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, ¿no? Vamos acá a aprender el día de hoy a calcular. Vamos a poner acá un punterito. Bien, es muy importante que ante cualquier antibiótico que ustedes vayan a aplicar, es muy importante tener en cuenta leer las indicaciones que este recomienda, sobre todo esta parte de la posología, aquí, ¿no? En donde nos dice cuánto se debe de dosificar, cuánto se debe de administrar. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de cerdos y lechones. También es utilizado en otras especies, ¿no? Como bovinos, y ustedes pueden ver aquí. Cerdos y lechones, miren cuánto recomiendan. 2 mililitros por cada 25 kilogramos de peso vivo. ¿Cada cuánto? Cada 24 horas, de 3 a 5 días. No olvidar esto. ¿Mediante qué? Vía intramuscular. Vía intramuscular. Entonces, no olvidar leer estas indicaciones, porque a partir de ello nosotros podemos determinar qué cantidad, ¿no? Por ejemplo, dice 2 mililitros aquí para 25 kilogramos de qué? De peso vivo, ¿no? Por 25 kilogramos de peso vivo. Entonces acá tenemos nuestro antibiótico que es Cefkinox. Vamos a poner acá Cefkinox. Tenemos acá nuestro antibiótico, Cefkinox, y por otro lado tenemos el peso vivo de nuestro cerdo. Entonces, si nos recomienda, esto es de 3 a 5 días. Tratamiento, ¿no? De 3 a 5 días. Es muy importante también, jóvenes, empezar aquí con dosis pequeñas hasta dosis más elevadas. Siempre
de menos a más. ¿Por qué? Para evitar problemas de resistencia a futuro. ¿Resistencia a qué? Resistencia a antibióticos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dosificamos mal, a la larga, si nuestro animalito va a presentar la misma enfermedad en otro momento, nuestro animal va a necesitar mayor cantidad de antibiótico para sanar por la misma enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no hemos dosificado correctamente y por ende hemos hecho una mala administración de antibióticos. Y eso que llevó a un problema de resistencia. Es muy importante, ¿no? De menos a más, siempre. Entonces tenemos 2 mililitros para 25 kilogramos. Supongamos que por ahí uno de los participantes tenga un cerdo que pesa 300 kilogramos, digamos así, un berraco, por ahí. 300 kilogramos. Entonces hacemos una reglita de 3 simple y sacamos el resultado acá, jóvenes. Sería 2 mililitros para 25 kilogramos de peso vivo. Entonces, si su cerdito de su compañero por ahí pesa 300, ¿cuántos mililitros de Cefquinox necesito para este cerdito? Entonces, fácil, jóvenes. Multiplicamos 300 por 2 ml, que son 2 mililitros, que este es kilogramo, no olvidar, jóvenes. Por otro lado, acá tenemos lo que está en la parte de arriba, pues viene para acá, 25 kilogramos. Ahí está, multiplicando, ¿no? Bien, entonces despejamos X, ¿no? Tenemos 300 por 2, ¿cuánto da? Vamos acá primero, 300 kilogramos por 2 mililitros. Entonces tenemos sobre, lo que está multiplicando pasa a dividir sobre 25. 25 kilogramos. Entonces, kilogramos con kilogramos se van. ¿Y qué nos queda? 300 por 2 entre 25. El resultado va a salir en mililitros. Entonces, ese es el volumen que ustedes van a aplicar para sus cerditos, ¿no? Entonces, de esa manera práctica se calcula, ¿no? Se calcula la cantidad o la dosis adecuada para nuestro cerdito que está con con APP, perdón, con APP. Entonces, es muy importante, jóvenes, leer las indicaciones tanto de dosis administración como otras indicaciones u otras informaciones adicionales que tiene cada uno de nuestros antibióticos, ¿no? Para que de esa manera, pues, podamos aplicar prácticamente y rápida y efectivamente sin generar problemas de resistencia a antibióticos a futuro para un tratamiento oportuno de las enfermedades bacterianas. Bien, por otro lado tenemos acá una parte de fotografía en donde vemos las lesiones que causa APP, ¿no? Entonces tenemos acá inflamación de la pleura o pleuritis, también tenemos acá, ¿no? Como les mencionaba, el problema de pleuritis, que es un signo, un síntoma característico de actinobacillosis pleuroneumonae, acá lo tenemos, que es la pleura es un revestimiento del pulmón, y miren cómo se ha inflamado, ¿no? Por otro lado, también tenemos necropsia a nivel tejido necrosante a nivel del pulmón, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar. Bien, por otro lado, también tenemos leptospirosis, conocida también con esta sinonimia. Sinonimia es los nombres típicos que lo conocen en diferentes partes, en diferentes lugares, ¿no? A esta enfermedad. El agente etiológico es Leptospira interrogans, se transmite mediante contacto indirecto, ¿no? Su principal vector son los roedores, pueden dar a cerdas, lechones lactantes, transmisión y cebo. Miren los síntomas que presenten cada una de las etapas, ¿no? El diagnóstico diferencial se puede hacer por signos clínicos y también por reacción de la cadena polimerasa, ¿no? Que es una técnica que se utiliza bastante en laboratorio y se hace a partir de fetos, tomando muestras a partir de fetos abortados o a partir de la orina como tal, ¿no? Se puede realizar un cultivo bacteriano especial
pero es difícil y requiere un periodo de tiempo muy largo, de 12 a 26 semanas, ¿no? Como medida profiláctica se hace la introducción de primerizas y berracos infectados, ¿no? Evitar esa introducción. Por otro lado, un control adecuado de los vectores, que son los transmisores de esta enfermedad, como son ratas, ratones, roedores, perros, que pueden actuar como fuente de reservorio de esta infección, ¿no? Por otro lado, evitar la ingesta de agua contaminada, alimento, evitar suelos en mal estado que permitan que la orina forme charcos, ya que se transmite a través de la orina. Lo más importante para la medida profiláctica es la vacunación. Tales acá tenemos, por ejemplo, Porcus majestic, que es de uso terapéutico, biológico, principio activo son leptospira, parvovirus, Erysipelotrix, especies indicadas para porcinos, acción es una vacuna, ¿no? Que se utiliza. Entonces, no olvidar, lo mismo que les demostré en la parte anterior, no olvidar la parte de posología o dosis, ¿no? Las lesiones que causan, pues, es nefritis intersticial, conjuntiva ocular, tejido amarillento, miren, ictericia, coloración, pigmentación amarillenta de la piel, ¿no? Fetos momificados, son parte de las lesiones. Por otro lado, pasamos a enfermedades víricas. Tenemos ahí circovirus porcino, más conocido como circovirus porcino tipo 2, PCV2, ¿no? PCV2, enfermedades asociadas a circovirus porcino, agente etiológico, circovirus porcino tipo 2, transmisión mediante la vía aerógena, mediante la inhalación, ¿no? Más presente en cerdas, lechones lactantes, en transición y en cebo, ¿no? Los síntomas que dan abortos, fallo reproductivo general, afecta de 6 a las 8 semanas de vida en casos de cerditos en transición y en engorde. Los cerdos destetados pierden peso gradualmente, ¿no? Su pelaje se vuelve un poco áspero, piel pálida y a veces amarillenta, ¿no? Dificultad respiratoria, muerte súbita, que es la muerte repentina, incoordinación, ¿no? Es probable que el índice de mortalidad post-destete llegue de un 6 a un 10% y en cerdos de mayor a un 10%, ¿no? El diagnóstico diferencial se basa en tres cosas: deflexión linfocitaria, gran cantidad de la presencia de este circovirus porcino tipo 2, presente en tejido, inmunohistoquímica, ¿no? Que son pruebas de laboratorio que se utiliza para detectar la presencia de este virus. El cuadro clínico se corresponde con una infección por este agente etiológico, PCV2, la canal presenta emaciación, puede tener un aspecto amarillento, ictericia en otras palabras, ¿no? Los riñones pueden estar inflamados con granitos blancos visibles en la superficie. Ya lo vamos a ver más adelante en la parte de las fotitos en donde podemos observar las lesiones, ¿no? Que causa circovirosis porcina. Como medida profiláctica, la vacunación y controlar otras enfermedades como neumonía enzótica y PRRS también, ¿no? La vacunación en países afectados se puede decir que es un poco obligatoria dado a su gran eficiencia, ¿no? En países que se tiene índices con esta enfermedad elevada, ¿no? Tratamiento, no tienen tratamiento los virus, ¿no? Solamente tienen medidas profilácticas, que es la vacunación. Lesiones, dermatitis necrotizante, ¿no? Pigmentación negruzca de la piel, fetos momificados, ¿no? Puntos rojos multifocales en la parte de los riñones, como ustedes lo pueden ver. Acá tenemos un lechón con los pelos erizados o desmembrado, nefritis intersticial, ¿no? En la parte del riñón, la hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no? Que es el agrandamiento, hepatomegalia, agrandamiento del hígado y esplenomegalia, agrandamiento del vaso, ¿no? Como ustedes pueden observar. Por otro lado, tenemos la diarrea virídica, ¿no? Común en cerdos, lechones lactantes y en transición en cebo no se da, ¿no? Agente etiológico, pestivirus, se puede transmitir mediante la exposición de los cerdos a heces de vacas u ovejas. Es ahí importante no mezclar a las especies, ¿no? Si me dedico a criar porcinos, pues no tiene por qué haber vacas u ovejas cerca de esta especie porcina o cerca de mi producción, ¿no? Alimentar los cerdos con leche de vaca no pasteurizado debido a las vacunas víricas vivas, atenuadas, contaminantes, ¿no? Hay que tener bastantes cuidados para evitar y prevenir la diarrea vírica, ¿no?
Diagnóstico mediante los signos clínicos, ¿no? Y análisis de laboratorio. Por otro lado, profilaxis, no hay tratamiento y la infección se elimina por sí misma. Se debe de prevenir el contacto directo o indirecto con el ganado ovino y bovino. ¿Por qué? Porque en las heces de este animal pues está el pestivirus, ¿no? Por otro lado, no tiene tratamiento. Acá tenemos las lesiones, ¿no? Cerditos con disentería, diarrea, ¿no? Podemos observar ahí. Por otro lado, también tenemos PRRS, que es el síndrome reproductivo respiratorio porcino o enfermedad de la oreja azul, también conocido, ¿no? Como el agente etiológico que lo causa es un arterivirus, ¿no? Se puede transmitir mediante movimiento de cerdos portadores, la transmisión aerógena, ¿no? El aire, transmisión mecánica, especialmente cuando se utiliza agujas de inyección contaminadas, ¿no? Con este arterivirus, botas y ropas contaminadas, transmisión por la vénera, ¿no? Cuando se produce el acto coital, ¿no? Entonces, una enfermedad que se puede transmitir. Por eso la importancia de ver la anatomía reproductiva, tanto de berracos como de cerdas, ¿no? En las cerdas se da cortos periodos de inapetencia, fiebre, abortos, puede observarse una coloración azulada, partos prematuros, los niveles de nacidos muertos aumentan, los partos se adelantan de 2 a 3 días, en lechones lactantes, diarrea, aumento de las infecciones, en el caso de los berracos, inapetencia, aumento de la temperatura corporal, letargia, pérdida de líbido y disminución de la fertilidad, ¿no? En el caso de los berracos. El diagnóstico se basa en los signos clínicos, las necropsias, la detección de la presencia de este virus por pruebas de laboratorio como PCR y ELISA, ¿no? Profilaxis, bioseguridad, semen de buena calidad, berracos sanos, no tiene tratamiento porque es un virus, solo se previene. Se tiene que tener en cuenta mucho las medidas profilácticas, ¿no? Acá tenemos el cerdo con la oreja azulada, fetos momificados, neumonía intersticial, ¿no? Cómo afectan a los pulmones, los famosos abortos, petequias en el estómago, absceso pulmonar, ¿no? Que causa, ¿no? Porque esta es una enfermedad completa, síndrome reproductivo, respiratorio, ¿no? Tanto al sistema reproductivo como al respiratorio afecta. Bien. Otras enfermedades víricas tenemos aquí, ¿no? Citomegalovirus porcino, diarrea epidémica porcina, enfermedad de Augenski, la peste porcina clásica, ¿no? Que ahorita les voy a explicar en un esquema gráfico cómo es que el virus sobrevive dentro del organismo de un porcino, ¿no? Tenemos acá en el ambiente el aire y puede ser pasado, ¿no? Mediante la vía de los ojos, la boca, la nariz, las heridas o la vénera, ¿no? El virus entra al organismo del cerdito, ¿no? Que en este caso viene a ser el huésped, se fija, ¿no? Se da la fijación, produce una infección en donde las defensas del cerdito contra lo que los virus que se han ido multiplicando, pues luchan y luego mediante la absorción de las células epiteliales pasan al torrente sanguíneo, ¿no? Y generan la famosa enfermedad. ¿Por qué? Porque en el torrente sanguíneo ya se distribuye por todo el organismo y de esa manera se observa la enfermedad. Los virus son partículas diminutas, no son células y no pueden replicarse, ¿no? Sin ayuda de un huésped, pero poseen ácidos nucleicos que pueden evolucionar, ¿no? De esa manera. El virus sí o sí necesita de un huésped para multiplicarse y generar la enfermedad. Por otro lado, tenemos enfermedades parasitarias, tales como son la ascarosis. En este caso es causado por Ascaris sum, se transmite mediante la cría de cerdos en ambientes exteriores, especialmente expuestos a la tierra, ¿no? Los síntomas, en este caso, esta enfermedad parasitaria puede dar a cerdas, a cerdos en transición y en engorde, diarrea sin sangre o moco, deshidratación, cerdos peludos, crecimiento lento, pérdida de peso, neumonía con tos. Diagnóstico, pues se utiliza una presentación clínica, especialmente una neumonía en animales de cría en el ambiente exterior, ¿no? Por otro lado, se hace una evaluación de heces buscando huevos típicos de estos Ascaris sum, necropsia buscando manchas blancas en el hígado y gusancia en el intestino delgado.
Como medida preventiva se utiliza limitar el acceso en cerdos a tierra, desparasitación de 3 a 4 meses, tratamiento con antihelmínticos, ¿no? Hay un ejemplo, tenemos Cerdinum, que es cada 100 gramos de la formulación contiene 10 gramos de oxibendazole, ¿no? Que se utiliza para tratar este problema de ascarosis, ¿no? Por otro lado, las lesiones, parásitos a nivel intestinal, podemos observar, ¿no? Manchas blancas en el hígado, hepatitis, manchas blancas, como ustedes pueden observar ahí. Coccidiosis, ¿no? Por otro lado, otra enfermedad muy sonada en porcinos, tenemos causado por Isospora suis, se puede dar en cerdas, lechones lactantes, transición en cebo, ¿no? En cerdas, en este caso, no se expresa, pero son portadoras, ¿no? Se puede transmitir mediante corralinas sucias, una mala higiene de las jaulas, suelos en malos estados, mediante el alimento, también por las heces secas en jaulas detrás de las cerdas de lactación. El diagnóstico es mejor tomar muestras fecales que animales con diarrea para su examen en el laboratorio, ¿no? El diagnóstico es más fácil si se envía un cerdo vivo al laboratorio para el examen histológico en la pared intestinal, ¿no? Profilaxis, medicar el pienso de la cerda con cualquier antihelmíntico o alguna sustancia que se utiliza dentro de control de las enfermedades parasitarias, ¿no? No precisamente lo que les estoy diciendo aquí. Depende mucho de la facilidad para la adquisición, ¿no? En las casas comerciales tenemos diferentes tipos de productos que podemos utilizar como medida profiláctica. Por otro lado, la despoblación y la limpieza de las corralinas usando desinfectantes para acabar con los huevos de la coccidia, ¿no? Con los zooquistes. El tratamiento, una o dos dosis de toltrasurida, dosis de 6,25 miligramos por kilogramo es efectivo en el control de la enfermedad, ¿no? Lo que he utilizado. Por otro lado, el ciclo biológico es muy importante conocer dentro de los parásitos para actuar de manera oportuna, ¿no? Como por ejemplo tenemos acá en el día 1, ingesta del huevo, ¿no? El cerdito, en el día 2, del ciclo endógeno en la parte del intestino se va fijando, ¿no? El ooquiste y va evolucionando. Después el cerdito excreta el ooquiste no es por un lado, sale afuera. El ciclo exógeno empieza, el ooquiste en la fase de esporulación y el ooquiste esporulado. Ya es más fácil para que otra vez el cerdito ingeste el ooquiste, excrete y así sucesivamente se va a ir dando ese ciclo, ¿no? Las lesiones, parásito a nivel intestinal, miren cómo se observan en el microscopio, lechones con diarrea, ¿no? Deshidratados. Es muy importante cuando tenemos la presencia de disentería, no dejar de de hidratar a nuestros animales, no dejarlos deshidratados. ¿Por qué? Porque en las diarreas se pierde bastante cantidad de agua, electrolitos, ¿no? Entonces, muy importante dar una buena hidratación. También tenemos otros parásitos como piojos, ¿no? Piojos tenemos bastantes tipos, en este caso de los porcinos, los aematopinos que se encuentran por todo el mundo, ¿no? Su importancia es variable ya que pueden causar anemia, ¿no? Y es la principal vía de transmisión de la viruela porcina. También hay que controlar muy bien a este parásito, ¿no? Erradicar la transmisión, cría de cerdos en el exterior, síntomas, anemia, irritación de la piel, lesiones rojas en la piel, cerdos peludos. El diagnóstico se hace mediante un examen clínico, los piojos son grandes y se pueden visualizar fácilmente, especialmente si alojan en el cuello, en el flanco, en las partes inferiores de las patas de los porcinos, ¿no? Profilaxis, los piojos son susceptibles a muchos insecticidas. El uso de insecticidas requiere una segunda aplicación de 10 a 20 días para romper el ciclo de producción de los piojos, ¿no? Tratamiento puede ser ivermectina de 1 mililitro por 33 kilogramos de peso vivo, vía subcutánea, que se tiene en casi la mayoría de las crianzas de producción, contamos con este producto, ¿no? Que es la ivermectina, ¿no? Veamos el ciclo biológico del piojo. Tenemos acá los adultos, de 2 a 4 días ponen el huevo, después de 8 días sale la nifa 1, de 3 a 4 días la nifa 2, 5 días nifa 3 y después de 5 días estos están aptos para reproducirse y así sucesivamente el ciclo. Por eso es que aquí recomiendo que se debe de dar
una segunda aplicación o se debe de repetir el tratamiento. ¿Para qué? Para romper el ciclo de producción, ¿no? Porque podemos tener estos piojos, estos parásitos en diferentes estadios y para acabar totalmente con ellos, pues necesitamos de una segunda aplicación, ¿no? Acá podemos ver las lesiones, ¿no? Piel rojiza, ¿no? Inflamada a causa de este parásito externo. Ya para finalizar, vamos a ver las deficiencias de las enfermedades por deficiencias nutricionales. Tenemos la deficiencia de fierro que causa anemia o hierro, ¿no? Las causas de anemia son varias, pero se presenta clínicamente, sobre todo en lechones causando así cerdos pálidos y afectando su crecimiento. Por eso es recomendable que apenas nacen los cerditos, pues colocarles 2 cm³ de hierro, ¿no? Deficiencia de biotina también es rara, pero puede manifestarse como condición cutánea o cojeras con pérdida de pelo y o grietas en la parte de las pezuñas de nuestros animales, ¿no? Enfermedad del corazón de mora, deficiencia de la vitamina E o selenio, se presentan con mortalidad súbita en lechones recién destetados, ¿no? Osteoporosis, raquitismo es por la deficiencia de la vitamina D. ¿No? La osteoporosis se caracteriza por una falta de calcio, fósforo, vitamina D que producen los huesos débiles con propensión de fracturas, ¿no? Bien, el calendario sanitario ya más que todo vamos a elaborar de acuerdo a la incidencia de enfermedades que tengamos en nuestra zona de crianza, ¿no? Ya sea en la costa, sierra o en la selva, pues dependiendo de la presencia de las enfermedades. Si tenemos incidencia de parásitos, pues de enfermedades parasitarias, tenemos que tomar una muestra de heces fecales, ya sea de acuerdo a los meses en el cual se haya presentado esta enfermedad. Puede ser en abril, en octubre, ¿no? Para hacerlo de manera preventiva, ¿no? Puedo hacer una en abril para ver si tengo problemas de parásitos y después hacer una desparasitación interna en enero, abril, julio, octubre, o una desparasitación de parásitos externos según la incidencia también en abril, agosto, depende, ¿no? No es que porque yo les digo en enero, abril, julio, agosto, octubre o diciembre, va a ser así. Va a depender mucho cuándo incidió el parásito, ¿no? También es bueno vitaminar cada 3 meses, ¿no? A nuestros animales, cura preventiva del ombligo todo el año, ¿no? Si tuviéramos partos todo el año, se debe de hacer eso. El descolmillo también a los 2 días del nacimiento para evitar estrés después, ¿no? Cuando el animalito está un poco más grande, la castración entre la segunda y la quinta semana, ¿no? Se hace todo el año también. Lechones de 1 a 3 días de nacidos, acá está administrar su hierro de 1 a 2 cm, repetir a las 2 semanas, ¿no? Todo el año, si tuviéramos partos todo el año, ¿no? Si tuviéramos problemas de brucelosis, ¿no? En la zona donde estamos criando, pues se debe hacer un examen para brucelosis de manera preventiva, desinfección del chiquero de manera mensual para evitar pues el acúmulo de algún agente patógeno que pueda causar enfermedad por una mala higiene, ¿no? Por otro lado, se debe de mantener actualizado el libro de registro, ¿no? Y tanto registros reproductivos, sanitarios, de producción, todos los tipos de registro que nosotros utilicemos dentro de la producción pecuaria deben estar actualizados. ¿Para qué? Para que faciliten el trabajo tanto del operario o también de la persona externa que viene a evaluar a sus animales. De esa manera, para saber de manera rápida, digamos, en el día en el día 8 de abril, un cerdito presentó fiebre y empezó a tener una diarrea de color amarillento. Entonces, esas incidencias tienen que estar registradas en un libro de registro para que cuando la persona o el médico veterinario vaya a ver a su animal, ustedes puedan explicar con facilidad, ¿no? El animal tuvo tales síntomas, tales problemas, presentó esto, inapetencia, dejó de comer, de beber agua, pero tiene bastante diarrea, temperatura elevada, entonces, ¿qué puedo darle o qué enfermedad puede ser? ¿Cómo se puede tratar, no? Para que de esa manera evitemos, porque a veces cuando el profesional o la persona llega a campo, ¿no? Y pregunta qué sucedió, qué ocurrió, a veces el productor no tiene sus datitos, ¿no? Entonces, hasta incluso
de qué es lo que el animal ingiere, ¿no? O qué es lo que el animal comió de diferente. Quizás ese día salió de la granja y bebió agua que no debe de ser, ¿no? Entonces, todos esos datos, esas cosas pequeñas, mínimas, por las que puedan ser, pueden salvar a sus animales, ¿no? Por otro lado, ya para finalizar, les dejo acá unas recomendaciones. Se debe realizar un buen diagnóstico, se debe de contar con una buena bioseguridad de la granja para evitar así el ingreso de enfermedades, ya sea por vectores o por otros artículos extraños a la granja. También se debe de tener en cuenta mucho la inocuidad alimentaria, ¿no? La inocuidad alimentaria está relacionada con la calidad de nuestros productos que vamos a ofertar, ¿no? En este caso, de la producción porcina, la calidad de la carne que va a ir hacia el consumidor. Consumidor debe estar libres de agentes que puedan causar enfermedad, libres de excesos, libres de trazabilidad de antibióticos, ¿no? No debe haber rastros de antibióticos dentro de nuestros productos. ¿Para qué? Para que de esa manera nuestros productos sean de calidad y garanticemos la inocuidad alimentaria en nuestros consumidores. Por otro lado, también se debe aplicar la desparasitación oportunamente para romper el ciclo biológico de muchas enfermedades parasitarias y se debe hacer el control adecuado de los vectores, ya que son fuentes que facilitan la diseminación de las enfermedades. Y es mejor prevenir antes de que tratar, porque si nosotros prevenimos oportunamente, vamos a evitar los gastos de adquisición de antibióticos, vamos a evitar tener que estar pagando a un profesional para que vayan a dosificar a nuestros animales y de esa manera mantener un equilibrio dentro de nuestra producción y evitar generar gastos adicionales que nosotros podamos prevenir. Bien, muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, pueden realizarla en este momento. Para si de no ser así, pues daríamos por finalizar la capacitación. Espero que esta capacitación haya contribuido a cada uno de los conocimientos ya existentes que ustedes tienen presentes y vamos a seguir capacitándonos cada día un poquito más porque el conocimiento enriquece a cada uno de los que están escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera. Excelente ponencia. Nos hacen llegar una pregunta. Dice, yo tenía una, una cerda que estaba en la etapa de gestación y ya tenía el tiempo suficiente. Sin embargo, no pudo parir. ¿Cuáles son la forma, cómo podría ayudarse en ese caso? Ah, ya, en ese caso, una, disculpa, no te escucho bien. Sí, Ya. decía que tenía una cerda que ya estaba justo en la etapa de gestación, pero ya había cumplido la fecha para poder parir, pero no pudo. ¿Y cuál debe ser, dice, la forma como se le debe ayudar? Ah, ya, en este caso, por ejemplo, los problemas de dificultad al momento del parto pueden ser por muchos factores. Uno es porque la condición corporal de la cerda no está adecuadamente. ¿Qué quiere decir? La cerda está demasiado gorda o la alimentación no está bien balanceada. Entonces, para ello recomiendo, si fuera por ese problema, en este caso, recomiendo tener cuidado mucho en la nutrición y en la alimentación. Por otro lado, hay que tener en cuenta también el tipo de programa reproductivo que nosotros utilizamos, ¿no? Ya sea inseminación artificial, monta natural, a veces consideramos quizás una raza mucho mayor para una cerda criolla o común, ¿no? La cual también va a generar problemas de parto, ¿no? Ya por ese lado. Hay que tener en cuenta entonces, uno, la nutrición y la alimentación, por otro lado, la genética que se está empleando y en el caso ya pues de no presentarse, se puede aplicar algunos antibióticos, ¿no? Que ayudan a que el animal empiece el proceso de parto, ¿no? Dentro de ellos existen muchos, ¿no? Va a depender.
el poder, la facilidad de adquisición que ustedes puedan tener, ¿no? Por otro lado, ya una vez que sí se inició el parto como tal, la persona que va a estar dando la asistencia técnica ahí tiene que estar recibiendo a los cerditos y hacer el corte adecuado de cada uno de los cordones, porque sabemos que la mayoría de cerdas tienen partos múltiples, ¿no? Entonces hay que estar ayudando una vez que empiece el proceso de parto para hacer una limpieza adecuada de cada uno de los lechones, tanto a nivel de la nariz, el corte y el curado al instante del ombligo, ¿no? Por otro lado, también no olvidar las medidas asépticas que debemos de tener en cuenta para evitar la contaminación por parte de la persona operaria, ¿no? Dentro de lo que es el proceso del parto. Bien, eso sería. Por otro lado, otra Pues, pregunta. sí, hay otra pregunta, dice, para hacer el proceso de monta natural, ¿se debe elegir al macho que sea de la misma raza o una criolla con una raza distinta puede ser Más factible? que, ajá, más que todo, sí, se dan algunos casos, ¿no? En el caso de la monta natural, más que todo, nosotros hay que observar la conformación, la estructura del animal, ¿no? Por ejemplo, para carne, si yo quiero obtener, puedo mezclar una raza cárnica, digamos un duro con una criolla, pero siempre y cuando la criolla cumpla con las características, ¿no? Porque no voy a poner a un animal que tiene una buena conformación corporal, una buena genética, con un animal que la estructura o que no tiene la fortaleza para desarrollar a los fetos en este caso, ¿no? Porque en ese caso, a futuro nosotros vamos a tener problemas de parto. Entonces, lo más recomendable es colocar de acuerdo a la morfología de nuestras cerdas. ¿Para qué? Para evitar problemas al parto. Pero hay otras alternativas como la cesárea que se utiliza ya, ¿no? Cuando el animal no puede dar el parto normalmente, ¿no? Pero nosotros debemos evitar eso porque a veces realizar una cesárea en nuestras cerdas pues implica más gasto, ¿no? A veces el productor no conoce o desconoce esta técnica o a veces también puede conocer y de esa manera facilita el trabajo, pero en la mayoría de casos el productor no está capacitado, digamos, para realizar la cesárea y tiene que contratar a un veterinario, ¿no? ¿Y cuánto cuesta una cesárea? Pues es un poco elevado, ¿no? Entonces, más que todo, hay que ser un poco más prácticos. Si podemos prevenir algunas situaciones y podemos optar por otras opciones que eviten este tipo de problemas, tales como son fáciles, ¿no? Nutrición, alimentación, ver la genética del animal, ver si nuestras criollitas cumplen con las condiciones para, para ser de vientre, para el desarrollo de nuestros fetos a futuro, las crías a futuro, ya sea por inseminación artificial, transferencia de embriones, entre otros, ¿no? Entonces, hay que evaluar, ¿no? Las posibilidades. Pero existen casos en que sí se coloca buenas razas con razas criollas, ¿para qué? Para dar la rusticidad, para dar, ¿qué cosa? La facilidad de adaptabilidad más que todo a las futuras crías que se va a obtener de las cerdas porcinas criollas mezcladas con una raza ya mejorada, ¿no? Por inseminación artificial más que todo se realiza esto. Muchísimas gracias, ingeniera. Esas han sido las preguntas que nos han hecho llegar. Le agradecemos infinitamente. Más adelante estaremos tocando temas importantes y a detalle de repente en la producción de cerdos. Como le dije al inicio, es un tema bastante amplio y Ujú. esperemos contar con usted para la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias también por la invitación. Espero haber contribuido en algo con el conocimiento de las personas que nos escuchan y si de haber en algún momento algún lapsus, alguna palabra mal dicha en el momento, porque a veces nos sucede, ¿no? Como ser humano. Mil disculpas del caso, pero agradezco mucho por la invitación. Muy buenas noches. Muy Hasta buenas luego. noches.